la exposición de Rafael que yo agregaría. Y esa inercia, en mi opinión, dura hasta el 2003 prácticamente. Y ya obviamente para el 2006, ¿no es cierto?, ya tenemos los casos de Chile Deportes, ya ahí tenemos finalmente, digamos, entramos en régimen, entre comillas, de lo que ha sido más o menos la historia como surge. Bueno, hecha esta primera, me sirve de contexto para tratar de responder la pregunta de Olo en el siguiente sentido. Yo creo que la pregunta por los actores a mí se me hace un poco compleja porque en mi visión, por lo menos, este proceso nace, se desarrolla y culmina en el Estado. O sea, los actores relevantes son el presidente Elwin, son el presidente, o sea, las personas de los presidentes. Y eso se repite con el presidente Lagos, se repite con la presidenta Bachelet. Nosotros tenemos la suerte de tener presidentes que se han preocupado de la probidad, que ellos en su vida personal, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un punto muy relevante y también yo observo, ¿no es cierto?, cuando digo el Estado me refiero no solo al Ejecutivo, también observamos, pensemos que en el proyecto de ley es iniciativa de 2 senadores de tiendas opuestas, como son el senador Gasmuri y Larraín. Ellos fueron los que metieron el proyecto de ley y después viene, ¿no es cierto?, la iniciativa. Entonces, yo lo que diría es que progresivamente uno va viendo que se va posicionando mucho el tema, van apareciendo y sumándose actores desde la sociedad civil, pero lo relevante, en mi opinión, o sea, la formación de voluntad política para esto, en mi opinión, nace en el Estado, se desarrolla en el Estado y como los grandes cambios que han habido en este país. Yo hago aquí una comparación. El caso opuesto es la reforma procesal penal. La reforma procesal penal sí claramente nació en la sociedad civil. Eso no estaba en el programa del presidente Frey. La ministra de Justicia de la época, por varios nos consta, tuvo que convencer al presidente. Y el presidente tuvo la genialidad en ese minuto de decir, ok, pero eso no estaba en el proyecto político. ¿Dónde estaba? Estaba en la Corporación de Promoción Universitaria, donde me tocó trabajar justamente en ese proyecto de reforma a la justicia en Chile, y una de las grandes cosas de los temas fue ese. Y nosotros trabajamos durante 5 años, con Juan Enrique Vargas a la cabeza, Cristian Riego y mucha otra gente, y se le entregó a la ministra de Justicia, en una ceremonia en la que yo estuve presente, se le entregó todas las investigaciones que se habían hecho. O sea, eso surgió desde la sociedad civil, muy claramente, con el apoyo de Paz Ciudadana, por ejemplo, la Universidad Diego Portales, y después, bueno, se retomó en el Ministerio de Justicia y obviamente ahí, digamos, se instaló. Ahí, claramente, hay algo que nace en la sociedad civil y el Estado lo toma. En cambio, acá yo no veo eso. Yo veo que la incorporación de la sociedad civil, me refiero en general a sus actores, se va produciendo muy progresivamente, muy lentamente, y en mi opinión, creo que contribuye muy al final a una voluntad política que ya estaba. Yo creo que los casos de corrupción generan la necesidad y lo otro que contribuyó, en mi opinión, muy determinantemente a construir esa voluntad política fue la idea de acceder a la OCDE. O sea, la invitación que se le hace al país, digamos, para acceder a la OCDE, lleva a la clase política en su conjunto a tener que mejorar sus estándares para compararse no ya con México, que estaba en la OCDE, pero más bien con los países europeos. Entonces, yo creo que esa es mi visión. Entonces, la pregunta por los actores, claro, deja fuera a la sociedad civil en gran medida, porque no estaba formada la sociedad civil. O sea, después de 17 años de dictadura militar, ustedes comprenderán que los primeros 5 o 10 años había que reconstituir el tejido social, o sea, avanza con mucha lentitud. Entonces, esa es mi visión. Está interesante, se empiezan a instalar algunas hipótesis interesantes de profundizar. Yo diría, me parece interesante, por ejemplo, centrar la mirada sobre lo que tú llamas, Felipe, el consenso técnico previo. ¿Es tan así, no es así? Si es así, yo creo que hay un elemento interesante. Y lo otro es como también observar que en definitiva, si esto es estadocéntrico o sociocéntrico, ahí también hay dos miradas que se están instalando, digamos, ¿no? ¿Había leído la palabra Carlos? No, Moisés. Sí, Moisés. Moisés, después está Juan Pablo, Enrique y
Y después... Procedemos. Segunda ronda, por favor. Sí. Bueno, compartiendo con todo lo que es diagnóstico, la información de muy buena calidad que se pone respecto al contexto. Y quiero partir a raíz de la hipótesis de Rodolfo, porque creo que tiene elementos interesantes. Desde luego hay matices que a lo mejor podemos incorporar, porque también manejamos algunos otros antecedentes, vamos a tirar ahí a la sopa, puede que le cambie un poco el sabor. Voy a partir desde atrás, desde la reflexión final, y es que yo puedo decir sí, efectivamente el cambio institucional en lo técnico pareciera que fue una producción que se originó y se consolidó dentro del Estado, y donde los aportes de la sociedad civil más bien fueron aportes técnicos, aportes complementarios, para dar la solución técnica. Y en eso creo que lo comparte. Incluso hay un hecho fáctico súper interesante, y es que cuando surge la agenda de medidas para favorecer la propiedad el 6 de diciembre del año 2006, en 10 días ya tenían un proyecto de ley. Técnicamente bastante bien hecho, y eso significa que ya se estaba pensando la solución en algún lugar del Palacio de Gobierno. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Pero eso yo creo que tiene que ver tal vez con una capacidad de anticipación a ciertas cosas que venían. Ya se había discutido por parte del grupo de expertos, donde había gente de instituciones sociales hasta gente del Estado, cuáles podrían ser las características de una ley. Sin embargo, la ley sale de una manera totalmente distinta a cómo se propone en la agenda de medidas para favorecer la propiedad, lo que significa que sí había una construcción técnica que venía desarrollándose. Ahora, hay una pregunta que tal vez no podremos saber, a menos que hubiésemos trabajado, digamos, ahí directamente en el tema, y es hasta qué punto los insumos de la sociedad civil o de otros actores influyeron en los contenidos técnicos de ese proyecto. No tengo antecedentes para decir. Ahora, voy a partir del principio para ganar respuesta en esta idea. Si bien es cierto, en el Estado de Chile se generó un consenso técnico respecto a ciertas materias asociadas más bien a una agenda de modernización estatal, profundización de la eficiencia, la eficacia y todas esas ideas que ya fueron ampliamente expuestas acá y que no iré en el detalle. El contrapunto está en que en el mismo día en que era publicada en el diario oficial la ley de procedimiento administrativo, al día siguiente yo me acuerdo de estar interponiendo una acción de reclamación en la Contraloría General de la República por 96 reglamentos secretos que el Estado tenía plenamente vigente y que se demoró por lo menos un año y medio más en detener ese proceso. Entonces, claro, efectivamente, en una línea más modernizadora de profundización del funcionamiento del aparato estatal, parece que había consensos técnicos, pero sin embargo, en el tema de la cultura secretista no había igual consideración. Y me fundamento en el hecho de que esas normas surgen a partir de una reforma que nace en estos procesos, que fue la reforma que se hizo en el año 98-99 a la ley de probidad administrativa, que establecía esa facultad reglamentaria, y de ahí en adelante se empezó a desvirtuar un poco el sistema. Entonces tiene un contrapunto de que pareciera ser de que el tema de transparencia respecto de todos estos otros temas que parecen estar más asociados al desarrollo, que eran más pintosos para la OECD o para postular, digamos, a tener un mejor cariño internacional, pareciera que este tema de transparencia era como el hermanito pobre. Ahora, ¿cómo surge la iniciativa o la moción parlamentaria de los senadores Larraín y Gasmuri en el año 2005? Surge a propósito del dictamen de la Contraloría, que dice de que las autoridades públicas han excedido sus facultades de establecer reservas secretos sobre ciertos actos o documentos. Y para la construcción de ese proyecto de ley, y aquí empiezo a meter qué actores jugaron de una manera bastante inorgánica, tal vez recién en los primeros atisbos. Yo me acuerdo que en esa época conocí a Juan Pablo, que está sentado en esta mesa, que me llamó a propósito del dictamen de la Contraloría, digamos, me dijo, oye, estuvo bueno el caso, qué sé yo, charlemos, qué sé yo, porque yo tengo otros casos judiciales y otros casos ante la Corte Interamericana.
Me acuerdo que en esa época hay un jugador que entró en este debate y fue Miguel Ángel Fernández, que hizo un anteproyecto de ley de acceso a información, que era básicamente el fundamento de lo que después dicen los senadores Larraín y Gasmuri, sino el fundamento del mensaje, digamos, de las motivaciones de ese proyecto. Justamente está toda la reflexión de las normas de secreto que se habían dictado, ¿ah? Y recogieron muchas cosas de las que hizo Miguel Ángel Fernández, que la hizo en un trabajo pro bono, convocado por una serie de abogados, expertos, qué sé yo, que estábamos en ese momento preocupados por el tema de la transparencia, digamos. Entonces como que lo echamos un poquito para adelante y de ahí surgen un poco algunos elementos técnicos de ese primer proyecto, que era simplemente una reforma a la ley de base de la administración del Estado. No era mucho más que eso, no era una ley autónoma, independiente, nada de eso. Me acuerdo que en ese intertanto, y perdonen que aquí baje al nivel de los actores, tal vez te voy a poner nombres porque creo que es importante a lo menos mencionarlos, porque no alcancé a desarrollarlo, pero sí mencionarlos. Creo que con el tiempo se empezaron a incorporar más gente a este proceso. En el periodo inicial, yo me acuerdo de haber estado justo trabajando, me acuerdo con Juan Pablo, con Felipe, me acuerdo que estuvimos trabajando en una época también impulsando estas reformas desde lo que era la sociedad civil. Después se fueron incorporando organizaciones no gubernamentales de carácter transversal, como Participa, me acuerdo que estuvo Genera participando en un tiempo, la Fundación IDEA, la Fundación para las Américas colaboró, la Facultad, las clínicas jurídicas de interés público de la Universidad de Portales también, en la época de Felipe González, ¿ya? Él también. Ciudadina y Defendamos la Ciudad, organizaciones territoriales que fueron las peticionarias ante la Contraloría y que después fueron activos apoyadores, pero no en lo técnico, pero sí en lo social. Océana, en la época en que estaba Matías Guido, me acuerdo, trabajando en Océana. ¿Por qué doy los nombres? Pues se lo voy a mencionar. La Fundación Pro Bono, Corporación Humana, Lorena Frías, que ahora está en el Instituto de Derecho Humano, también fue un actor importante, cada uno con sus características. Ahora, lo que reunía o caracterizaba a este grupo transversal de personas, más allá de las organizaciones, era su perfil profesional, que eran básicamente abogados. Y ahí es donde entro un poco al tema de que sí, era sociedad civil, pero con un alto nivel de concentración en el mundo jurídico. Y eso marca también, puede marcar para mí, tuvo cierta influencia en cómo se negoció la ley de acceso y en cómo resulta. No estaban, por ejemplo, las organizaciones tradicionales de derechos humanos, pero que ellas no se involucraron. Y si me preguntan, adelanto una hipótesis, fue porque básicamente en esa misma época se estaban discutiendo paralelamente la ley del Instituto de Derechos Humanos y también la del Ombudsman o Defensor del Pueblo, que por ahí siempre han mudado de nombre a veces cada cierto tiempo. Y todas las organizaciones de derechos humanos estaban volcadas hacia allá y me acuerdo de muchos esfuerzos que se hicieron por vincularse con ese mundo y no fue posible, de manera así, digamos, consistente. Y yo creo que eso también incidió en que el proyecto de ley, en su dimensión técnica, haya sido bastante poco complicado en su debate, dado el perfil técnico de las organizaciones que participaron, pero a la vez quedó en deuda desde la perspectiva de derechos humanos, en un contexto donde la mayor parte de los países contienen la excepción de derechos humanos, dentro de la lista de las excepciones, Chile es uno de los países que no lo tiene. Y eso tiene que ver también con los actores que están en la mesa. A ver, por ejemplo, otros actores, otras cosas que me acordaba, sobre los medios de comunicación y los periodistas. Fue muy difícil convocarlo a ellos en la discusión de la construcción del proyecto técnico. O sea, básicamente se incorporaron al final de la discusión como más bien en la línea de apoyar el avance que se estaba promoviendo, pero no a discutir aspectos técnicos. Además, me acuerdo que el proyecto de ley consideraba una norma que establecía ciertas restricciones para la difusión posterior de la información que se obtenía mediante el acceso a la información. Y esa norma no fue discutida por el mundo de los periodistas, no fue sacada de ese proyecto de ley la discusión legislativa, sino que fue producto de, digamos, la puesta en atención de parte de las organizaciones que estaban ahí, que no eran los periodistas. Y eso es un tema que es bastante sintomático. Lo otro que, antes de que se hiciera el proyecto de ley, también nos vino a visitar a Chile mucha gente que conocía el tema.
desde integrantes del IFAI, distintos órganos, ombudsman, expertos internacionales. Me acuerdo de un seminario que distintas organizaciones hicimos, yo creo decir que todos en nuestra medida contribuimos, y que hicieron de que Chile, a diferencia de otros países, tuviera un nivel de debate previo, técnico, muy importante. Y hubo un seminario que lo hicimos, me acuerdo, justamente con las Express, o sea, no fue una cosa que fue hecha, y eso fue prácticamente en el momento, un año antes de que se produciera el proyecto definitivo. Y eso significa de que sí habían cosas. Habían discusiones públicas que se generaron a partir de los fallos judiciales, de distintos casos de información pública, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también uno puede decir que no es la causa eficiente, pero sí puede haber sido la gota que rebasó el vaso. Entonces quiero colocar todos estos elementos porque creo que también ilustran el hecho de que aquí lanzo como otra hipótesis que tal vez tú la puedes verbalizar más, pero y es que sin tener todos estos elementos en el campo de juego, tal vez el Estado no habría estado tan dispuesto a avanzar en esta materia como lo hizo. Y eso habría tenido directa influencia también en otros contenidos técnicos del proyecto. Y tengo por ahí otros datos que no los quiero... Perdona, yo sé que tú estás acá con el tema metodológico, sí. No quisiera un negatismo que se interpretara que yo quiero incidir en algo. Sí, pero yo tengo la impresión de que cada comentario que es muy enriquecedor, sí, bueno, tiene consecuencias. Y que cada comentario es muy relevante porque va agregando, pero a su vez en todos los que estamos acá seguramente va generando necesidades de retocar, de agregar. Entonces, si hacemos esto tan discursivo, yo me temo que no vamos a tener el nivel de interacción que un grupo de este tipo pudiera tener, que yo creo que enriquece mucho. Entonces, yo sugeriría que acortáramos la intervención, que tú mismo nos ayudaras a limitar la intervención, no sé, no más allá de 3 minutos para desarrollar la idea, de manera que después podamos retocar, porque eso, solo eso. Súper en concreto, mira, yo creo que hay que hacer una primera ronda donde yo sea bastante, lo más extensa posible dentro de normas, digamos, de urbanidad, digamos, en un coloquio como este, digamos. Yo haría una segunda ronda que sea más de retruco y más corto, pero yo necesariamente daría una primera ronda de profundidad, obviamente con ciertas limitaciones de tiempo, digamos, pero yo no limitaría mucho el tiempo antes de una primera ronda. Acojo, digamos, la propuesta con ciertas modificaciones. Muchas gracias, doctor. Probablemente el efecto inhibitorio ya se produjo. Ya se produjo, sí. Ya está instalado. Una solución intermedia es que cada persona se auto... Sí. Lo que pasa es que cuando Silvana intervino, yo creo que se limitó muchísimo pensando que íbamos a tener lo mismo, me limité mucho pensando que teníamos que interactuar, pero ahora nos dice la plata. Vamos a interactuar. Juan Pablo. No más de 1 minuto y medio. Te paso ya después de eso, después de ese comentario, gracias. No, a mí me gusta la tesis que está planteando Moisés. Y lo bueno es que estoy totalmente en desacuerdo con lo que plantea Roberto. Eso es bueno. Porque efectivamente yo creo que esta ley es una ley de una élite profesional vinculada a la abogacía principalmente, que se manifiesta a título personal, y que se refleja también a título institucional. Ahí hay un tema, Hernán Larraín, Jaime Gamuri, Juan Pablo Olmedo, Rafael Blanco, Moisés Sánchez, y sigamos Miguel Ángel Fernández, o sea, los actores que entran desde la sociedad civil obedecen a una visión y reivindican el poder de la abogacía, el derecho y el cambio social a través del derecho. Primer punto. Segundo punto, este aporte no tiene que ver con transparencia. Porque ahí sí me encuentro con tal vez el Ejecutivo impulsa una política pública de transparencia y prioridad, manifestado hoy día en una transparencia activa, obligación de publicar. Pero esta gente impulsa el derecho de acceso, y impulsa un derecho fundamental como balance y en ese derecho de acceso se enmarca en otra agenda de la sociedad civil. Ahora, yo creo que esta
este núcleo de personas no fuimos capaces, en cierta medida, de convencer o de incorporarse de manera efectiva y permanente en las redes sociales y en las agendas temáticas clásicas vinculadas a los derechos humanos. Más bien quedamos en un elemento medio aislado, básicamente, en que no fuimos ni lo uno ni lo otro, pero hoy día se constituye como una red por sí sola. ¿Sí? Entonces yo plantearía el tema de una que aquí se ha generado desde la sociedad civil una suerte como de mapa de organizaciones que son los brokers y que funcionan mucho en el derecho. Ahora, la participación de este grupo manifestado por Proacceso, Chile Transparente, en la nueva versión, básicamente cuando entra Davor Harasic en la titularidad, participa y otra, fue enormemente significativa para activar el Estado. Si acá el Ejecutivo no actuó gratuitamente y en virtud de una agenda de mutuo propio, el derecho de acceso, actuó porque tuvieron múltiples demandas ante el Poder Judicial, actuación del Poder Judicial. Esa es una actividad institucional importante. Los fallos del Poder Judicial desde la época del 2003 en adelante son fallos que fueron marcando agenda, y ahí incluyo la Comisión y la Corte Interamericana. La propia Contraloría, otro actor relevante institucional, activada por sociedad civil. El Congreso Nacional fue importantísimo para derogar el decreto supremo del 21 de la Secretaría General de la Presidencia, a propósito de la interpretación que hicieron de las normas reglamentarias del Congreso luego de la reforma constitucional. Hasta esa fecha había incertidumbre si este decreto supremo estaba derogado o no, y la administración estaba en duda, y el Congreso emite una opinión a través de su constitución, el Senado particularmente, su Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que dice que estos decretos son contrarios a la Constitución y caen. Entonces, tiene una serie de actores institucionales que fueron, en cierta medida, cumplieron roles importantes, pero en la activación de ellos la sociedad civil fue muy determinante, y reitero que fue una sociedad civil ilustrada que utilizó, en cierta medida instrumentalmente, y ahí recojo Ecocéano y todas las ONG que en cierta medida fueron los clientes, en cierta medida, de abogados que llevaron causas, pero que posteriormente a la ONG y las redes temáticas no permeó la idea. Hasta el día de hoy la gente que está vinculada a la ley de sociedad civil, básicamente, el tema de acceso lo ve como tangencial, no logra. Tiendo a coincidir con Juan Pablo en que efectivamente aquí hay un reclamo de la sociedad. Primero hay un reclamo general que son los temas de corrupción, o sea, obviamente ya lo contó Rafael. Si no hubiera habido la cantidad de escándalos del 2006, la ideología de la corrupción de Chaurson, Chile Deporte, no habríamos tenido la agenda de transparencia y probidad del 2006. Lo que sí es cierto es que la elección de por dónde irse en esa agenda era una opción mucho más tecnocrática. En el fondo había un reclamo de queremos medidas de transparencia y probidad. Si uno ve lo que hizo la comisión, la verdad es que hay un menú de 30 medidas que sistematizamos en su momento con Rafael, y de esas 30 medidas yo me atrevería a decir que la medida realmente potente que salió fue la ley de transparencia. El resto tenía normas, o sea, estaba la reforma de la Contraloría, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, el sistema de dirección pública, Chile Compra, gasto electoral, puerta giratoria, lobby. Al final ninguna de esas cosas salió. Si uno mira la agenda en estricto rigor, con un poco de pena, Rafael, pero hay que decir que podemos poner una pausa ahora, pero otros actores. bueno, yo creo que ahí sí es importante saber por qué se tomaron las opciones que se tomaron, un poco lo planteaba Moisés, por qué el Ejecutivo toma esta opción. Si uno ve el informe, yo diría que lo que tiene que ver con acceso a la información, el informe de estos 8 sabios es un informe bastante detallado en esa parte. Vale, dice exactamente por dónde habría que irse. Efectivamente, la redacción del proyecto de ley es muy rápida. Por lo tanto, yo diría que hay un juicio político que se hizo sin consultar a la sociedad civil, sin tener mucho diálogo con actores, una apuesta política de decir
aquí hay algo que se puede sacar rápido, con un plazo razonable, que puede ser un logro para este gobierno. Versus las otras líneas que se tiraron en paralelo, pero que fueron cayendo. Ahora, ¿por qué se tomó esa opción? ¿Dónde estuvo? Probablemente ahí tiene razón Juan Pablo en que esa élite ilustrada que fue al Tribunal Constitucional, que fue a la Contraloría con éxito y que fue a la Corte Interamericana, yo creo que hay que destacar la Corte Interamericana porque la Corte le dice a Chile que está en deuda con su legislación. Pese a que habíamos modificado la Constitución en el año 2005, el fallo de Ciclo y otros contra Chile señala que el estándar entonces vigente sigue siendo insuficiente de cara al Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, generar una modificación también en un tema de responsabilidad internacional del Estado, pero yo diría más que eso, probablemente hay un juicio político de decir esto vale la pena, y ahí en el fondo estos son los actores. Probablemente en general los que estamos en esta mesa no tuvimos acceso a por qué dentro del menú de esas 30 medidas que tenía la Comisión, por qué se apostó tan fuertemente por esta. Dentro de lo que es el proyecto, yo destacaría que sí la ONG, por lo menos Chile Transparente y Pro Acceso, yo creo que tuvieron una muy buena llegada con los parlamentarios. Las cosas que plantearon, independientemente de que no todas hayan tenido éxito, la verdad es que fueron consideradas con bastante fuerza. Más que ellos, probablemente los que intervinieron fuertemente fueron órganos públicos que se habían afectados por la ley de transparencia, el Consejo General del Estado, el Banco Central, que recordar que fue igual que la Contraloría, ambos fueron a quedar fuera de la ley de transparencia y lo lograron. En el caso de la Contraloría no solamente era quedar fuera de la tutela del Consejo, sino que tuvo el Contralor una influencia bien significativa en cómo fue votando lo que era el Consejo. Pero yo diría que igual el Consejo, la versión 1.0 que está en el proyecto de ley, ya era una figura bastante potente. Se potenció más, pero yo no la valoraría tanto. Yo creo que ya era un compromiso bastante serio, y sin duda que la fórmula de autonomía con la que quedó al final lo refuerza más. Pero como digo, creo que dentro de la tramitación de la ley tuvo esa participación, no hubo más, la prensa también contribuyó, pero no con la fuerza que uno tal vez habría esperado. Y los otros actores son actores del mundo público, efectivamente, que van a ir buscando acomodos que hicieran que la ley resultara menos gravosa. Gracias, Cristóbal. Solo por decir unas cosas que han dicho. Yo creo que en esto hay bien poco de voluntad política inicial, y esto es voluntad reactiva. O sea, salvo en la agenda del 94, en el relato que hacía Rafael, que efectivamente en el 94 hay pocos casos de corrupción así que hayan convencido tanto la opinión pública como después. El 2003 y el 2006 claramente es una agenda reactiva. Ayer en el seminario de políticas públicas de la Sociedad Política Pública salió la imagen de que las grandes reformas son como el surfista, ¿no? En el sentido de que está esperando con la tabla de surf, o sea, tiene que haber una tabla de surf, y eso puede ser el rango de lo que planteaba Felipe, de que tiene que estar los insumos técnicos, pero esperan la ola para poder correrla. El 2003 claramente la ola no agarró la tabla del acceso a información pública, o sea, fueron otras las que salieron, y el 2006 se la ola, ¿no? Y la ola era esa, porque acuérdense que el sentido de la sensación de crisis política que había en noviembre del 2006 fue bien alta, ¿no? Hubo bastante susto, por ponerle una palabra, ¿no? La sensación de que Chile había pasado a ser un país corrupto se esparció rápidamente, con razón o sin razón, digamos. Y solo recuerden como hecho que esta comisión de expertos nació como una comisión secreta, y el plazo de producción fue mínimo, digamos. O sea, si hubiera habido una sensación de tranquilidad, hubiera sido como tantas otras comisiones presidenciales que se han hecho antes, se han hecho después. Aquí hubo un sentido de urgencia, pero salvaje, digamos, ¿no? Además es una comisión público-privada, ¿no? Había 3 ministros, un subsecretario, Carmona, pieza clave en esta cuestión. Entonces el consenso que se generó ahí, ya, o sea, ¿por qué salió el proyecto de ley tan rápido cuando Carmona estaba dentro, ¿no? O sea, él estaba convencido. Yo creo que el acceso a información pública, la ley de acceso a información pública, si bien tiene una génesis que es la que se ha relatado latamente acá, ve la luz gracias a que es visualizada como
como la gran medida anticorrupción. Con o sin razón, porque esto también es súper discutible si el acceso a información efectivamente disminuye el nivel de corrupción o no, digamos. Pero así fue visto. Y solo lo ejemplifico en dos hechos. Uno lo veo muy serio, el proyecto de ley fue el primero que se fue al Congreso, pero antes del proyecto de ley el instructivo presidencial de transparencia activa ya estaba lanzado, 2 días antes. O sea, el gobierno, ¿qué medida pudo mostrar rápidamente? Transparencia. Entonces esto fue visto como lo más visible, lo más entendible por la opinión pública de que había un gobierno que efectivamente estaba comprometido en serio con el combate a la corrupción. Entonces, esta ola que se agarró claramente tiene que ver con la agenda anticorrupción y fue en corrida, sin duda. Pero yo creo que esa es la gran razón de que haya salido con la fuerza, con la prerrogativa que salió y con la rapidez que salió. Carlos, solo un comentario. Se empieza a instalar con esta lógica de la oportunidad política. O sea, yo en ese sentido hay un clásico de las políticas públicas, ¿no? Hay estas 3 corrientes que andan circulando por ahí y de repente la corriente política toma una y la agarra y dice, mira, esto me sirve, por lo tanto viabilizo políticamente esa tabla de surf. Sería interesante mirar dónde estaba y cómo se constituyó esa tabla de surf. Lo que dice Felipe, dónde estaba el consenso técnico previo, cómo se logró constituir. Y cómo ese consenso técnico logró ser de tal modo que fue una oportunidad política para el gobierno. Carlos. En la misma línea, digamos. Yo creo que, recogiendo el argumento de que esto se trata de temas políticos y temas técnicos, evidentemente tiene una variable que es re importante, que es histórica. El advenimiento de la democracia en el año 90 efectivamente animó a muchos, a miles de incorporadores de servicios públicos, con una confianza paradigmática técnica fundamental, y es que teníamos la capacidad de poder transformar el país desde el Estado. Eso es finalmente. De hecho, más uno revisa las medidas que se tomaron durante el periodo patricio, la creación de institucionalidad responde a ese paradigma. La creación de Serminam, la creación de Conadi, incluso la creación de Sexpress. Parte de la base del paradigma institucional que desde el Estado, con funcionarios estatales, con funcionarios públicos, íbamos a ser capaces de poder transformar la sociedad. Pero con un paradigma añadido, una evidente, profunda desconfianza sobre la participación ciudadana, partiendo de la base de que lo que se quería era poder conseguir crecimiento, transformación desde el periodo dictatorial hacia el periodo democrático, pero bajo un eje fundamental de estabilidad político-social. Y por lo tanto, evidentemente el gobierno de Patricio Aylwin y el advenimiento del periodo de Frey consagra este paradigma del cual se perpetuó a través del gobierno de Frey, pero con una sintonía, con una variable más, donde la incorporación de la variable técnica desde la perspectiva de Hacienda, desde la perspectiva del control de los recursos, desde la perspectiva de la Hacienda, desde la incorporación de la variable del paradigma técnico inglés de modernización del Estado, en el cual la profesionalización, el control de los recursos, la eficiencia y eficacia en el control de los recursos pasaban a ser variables relevantes. Es decir, no era solamente la eficacia, es decir, el conseguir determinados objetivos políticos, que fue lo que animó al gobierno de Patricio Aylwin por razones básicas históricas, sino que en este caso Frey incorpora esto. Y es a partir del año 94, 95 y del 96 es donde empieza el gran periodo en el cual Hacienda empieza a tomar un rol trascendental, fundamental y crucial en la determinación de políticas públicas, en el cual ya no solamente establece cuántos recursos se pueden incorporar, sino que opina directamente, se empieza a fortalecer técnicamente para poder decir qué incorporar, qué no incorporar, e incluso más, literalmente frenar determinada creación de institucionalidad o morigerar determinadas políticas o derechamente imponer determinadas políticas en pro de la visión que hace el gobierno. Ahora, en ese sentido se da un continuum, yo coincido con Rodolfo, de que se da un continuum de interés por el ámbito de la propiedad. De hecho, la creación, o sea, la comisión y la opinión de la comisión del año 94, para que decir del propio Aylwin, digamos, con toda la dinámica que ello conllevó. La definición del año 2000, incluso dentro de Hacienda, que dentro de los 7 ejes estratégicos de desarrollo institucional y modernización del Estado estaba la probidad.
que aquí no ha sido mencionado. Para decir, dentro de las cosas que había que no solamente definir, generar y dar recursos, sino a su vez capacitar y pero a su vez la creación de la dinámica de control a través de los PMG, donde uno de los 4 dinámicas de control de PMG era la probabilidad, evidencia justamente ese interés. ¿Qué es lo problemático finalmente a esta altura? Yo creo que es donde empieza a aparecer esta situación, donde finalmente se incorpora lo que sería definitorio bajo un punto de vista en el ámbito de la transparencia y el tipo de institucionalidad que tenemos hoy día. El consenso técnico se empieza a generar a partir de los profesionales que participan del gobierno de Agrofrey, con profesionales de la oposición en algún momento, respecto a un consenso técnico que surge desde la perspectiva de la desconfianza hacia el Estado, básicamente. Y el consenso del cual habla a los Felipe, el consenso séptimo, que finalmente, sin entrar a caracterizar, el consenso CEP, expansiva, etc., en donde lo que se empieza a imponer como un ámbito de lógica en términos